Bienvenido a otro segmento de Tiempo de Recarga. Tiempo de Recarga. Con el pastor Oscar Castro del Centro Cristiano Adonai, Nueva Jersey. Quiero leer con ustedes un texto muy importante para colocarle un precedente o una base fundamental a la palabra del día de hoy, que aparece en Romanos capítulo 1 y el versículo 20. Y dice de la siguiente manera, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A veces pasan los días y nosotros no nos fijamos en las cosas que tienen verdadera importancia. Las cosas que nos rodean están fundamentadas en cosas que no vemos. Por ejemplo, la Tierra gira en un eje que es invisible. La ley de la gravedad que nos mantiene pegados al planeta donde usted y yo vivimos, pues es invisible. De repente el viento es invisible. El oxígeno que respiramos es invisible. Pero nosotros a veces no nos fijamos en esas cosas porque estamos muy ocupados en cosas que nos rodean, que son visibles realmente, en nuestros problemas tangentes, y no nos damos cuenta que el que creó las cosas que no se ven, de las que se sostiene el mundo, pues Él es más grande que las cosas que nos rodean, que se convierten en problema. Qué tremendo esto, que nosotros a veces nos fijamos en cosas que dañan nuestra vida, pero no podemos fijarnos en la solución. El problema es visible, pero la solución es invisible. Por eso el tema de hoy es fijándome en lo invisible, porque a veces nosotros nos fijamos en los problemas, en las situaciones, pero no nos fijamos en de repente cómo solucionarlas. Y se nos hace imposible ver soluciones en medio de dificultades cuando estamos llenos de angustia y llenos de pruebas. Así que fijándonos en lo invisible, a través de la palabra podemos ver que si nosotros más constantemente nos fijamos en las cosas que no se ven, nos ahorraríamos muchos problemas. Porque a veces juzgamos de forma adelantada, a veces creemos que nuestra familia está fallándonos cuando están preocupándose por nosotros. Es el caso de una persona que se sentía sola y abandonada porque su familia le había dejado el día de su cumpleaños. Y resulta que todos estaban armando tremenda fiesta para él en un lugar apartado de su casa. Y él pensó que era que simplemente toda la gente se había olvidado de él, porque no nos fijamos en las cosas invisibles. A veces nos amargamos la vida de una forma impresionante, porque simplemente queremos, o porque simplemente no podemos razonar más allá y dejar de ser tan superficiales. Ser superficial es solamente fijarme en las cosas de encima, pero realmente lo que tiene el fondo, realmente las cosas que importan. Dice la palabra en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Miremos las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso es importante fijarnos en ellas, porque son eternas. Las cosas que se ven, como el dinero, como el vestido, todas esas cosas son pasajeras, son temporales. Inclusive la ropa, cambiamos de ropa cada estación del año, pero a veces nos fijamos demasiado en esas cosas y no prestamos la atención en lo invisible, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser. Cuando esas cosas empiezan a pasar en nuestra vida, pues nosotros vamos a darle lugar a ser superficiales, y eso nos va a dañar nuestra vida espiritual. Qué terrible es esto. Dios nos manda a que nos fijemos en las cosas que no se ven. Cuando nosotros lo que más vemos es el error de una persona y no las cosas buenas que tiene, estamos fijándonos simplemente en lo superficial. Todos estamos dotados de cosas buenas, y a veces nosotros nos dotamos de cosas malas simplemente en nuestra mirada, o juzgamos de una forma adelantada. Hace tiempo mi hijo se acercaba a mí con su libreta de notas, y cuando veo en sus notas que las materias estaban bien, pero que había una sola que había perdido de todas las 10 o 11 materias que me estaban mostrando, pues me asombré, y yo, como un padre exigente, bien revestido de autoridad, le dije, ¿por qué razón perdiste? Pero resulta que no me había fijado de las otras que estaban
más que excelente. Y él con lágrimas en sus ojos me dijo, bueno, tú me estás juzgando por la que está mal, pero las que están bien no tienes nada que decir. Por esas no me vas a decir nada. Y a veces nosotros tenemos ese problema de que nos fijamos más en las cosas malas que se ven que en las cosas buenas que no se ven. Nos fijamos más en los errores que cometen los demás que en las mismas acciones que nos bendicen. Está la esposa que se fija en los errores de su esposo, pero no se fija en la forma que él trabaja, en la forma que él sostiene su casa, de las cosas que él se preocupa, que no le dice nada a su esposa. Está el esposo que no se fija en su esposa, que una mujer abnegada que trabaja, que atiende su hogar, pero que sin embargo por dentro necesita también ser atendida en su espíritu, en su alma, con palabras hermosas que puedan alegrar su día. Todos tenemos que fijarnos en las cosas invisibles. Es necesario que hoy, que nuestra vida esté centrada en dejar de fijarnos en las cosas superficiales o en los errores de los demás y miremos su interior, miremos las cosas buenas. Fijarnos en lo invisible mire, cómo es la sociedad que nos hace fijarnos solamente en errores, pero fijarnos en lo invisible es fijarnos en las cosas buenas. Qué bueno puede tener una persona que a nuestra forma de ver esté mal. Somos tan buenos que Jesús vio en nosotros algo, que fue capaz de venir a morir por nosotros. Y a veces nosotros condenamos al mundo cuando Jesús dio su vida por este mundo. Algo teníamos que tener, algo tiene que tener la persona que usted más odia, la persona que no le interesa, que le cae mal. Pues es el tiempo de mirar lo invisible, de ir más allá de los errores y mirar a lo profundo del corazón. Dice la palabra en Hebreos 11:27 que tiene que ver mucho con lo que es mirar todo lo invisible, que es la fe. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hablando de Abraham, que dejó a Egipto y se mantuvo como viendo al invisible. Asimismo, fijar nuestras cosas, en nuestra mirada, en las cosas que no se ven, son importantes. Importantes porque nuestra vida pues depende realmente de esas cosas invisibles. Y no fue Abraham el que dejó a Egipto, sino Moisés el que dejó a Egipto. Y precisamente porque su fe superaba, estaba viendo a lo invisible, estaba enfocado en lo que Dios iba a hacer. Pues hay muchas cosas que nosotros debemos pasar por encima y es realmente fijarnos más en lo que Dios va a hacer que en la circunstancia que estamos viviendo. Es lo que le pasó a Marta y a María. Marta le cuenta al maestro, tu amigo está enfermo de muerte, pero entonces Jesús se demora 2 días más y Jesús le dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Pero, ¿cómo es este asunto? Si Jesús me dijo algo ya, yo tengo que enfocarme en lo que va a pasar más adelante, no en lo que estoy viviendo ahora. Si Dios te dio una palabra, Dios te promete que te sana, Dios te promete que te va a usar, Dios te promete que te va a levantar y de pronto estás pasando una circunstancia difícil, fíjate más en lo que Dios te dijo que en lo que estás viviendo. Porque si Dios dijo que te iba a usar, lo que estás pasando de seguro es simplemente parte del proceso para lo que Dios te ha llamado. Dice en 1 Timoteo 5:25, lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Sin embargo, ninguna de ellas quedará oculta. Hace mucho tiempo un gran hermano en Cristo estaba preparando un gran evento, pero resulta que trabajaba para la iglesia. Y cuando llegó el pastor, le preguntó al hermano, ¿y usted por qué está perdiendo el tiempo? ¿Qué ha hecho usted? Si usted tiene que estar en su oficina. El hermano no contestó nada, no dijo nada, sino dijo, sí, el pastor tenía toda la razón, pero el pastor no sabía que ese hermano había organizado tremenda reunión para la conferencia, había traído sillas, había organizado el sonido, había vestido de una forma muy especial a la gente, había traído a los líderes, convocado a la gente que iba a ayudar, a los voluntarios, y de repente todo quedó así, pero al final Dios le recompensó, porque Dios habló a alguna de la gente que había sido convocada y lo movieron para que hablaran con ese pastor y le dijeran, mira, el hermano fue el que organizó todo. Así que el pastor tuvo que decirle al hermano y exaltarlo, darle las gracias inclusive, porque aunque no sirvamos para Dios, a veces las cosas invisibles que se hacen, pues Dios mismo se encarga de recompensarlas. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra vida depende de lo invisible. De hecho, no vemos a Dios, pero en Él creemos. Así que mantente como viendo al invisible, como pasó con Moisés, que dejó todo, su llamado de príncipe de Egipto, dejó todas sus riquezas porque se mantuvo como viendo al invisible. Así tenemos que hacer nosotros. Veamos las cosas que no se ven en este día,
veamos las cosas que no se ven en este tiempo, para que más allá de ver el problema, podamos ver el Dios grande que tenemos. Más allá de ver la situación difícil, veamos las promesas de Dios que no se ven, pero están ahí, y de que se cumplen, se cumplen. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu misericordia y porque tú hablas a nuestro corazón, porque tus palabras y tus dichos, mi Dios, las cosas que son formadas, ahora podemos verlas porque las leemos, pero realmente cuando son habladas no se ven, Señor. Tú hablaste tus palabras y no se veían, ahora están plasmadas en el papel, pero son invisibles, Dios de gloria. Y cuando las guardamos en el corazón, son invisibles, pero se hacen reales en nuestra vida. Cuando las guardamos en nuestra mente, son invisibles, pero se hacen reales en nuestro ser. Así que, Señor, hoy queremos fijar nuestra mirada en ti, fijar nuestra mirada en las cosas que no son superficiales, sino aquellas que bendicen. Yo te doy las gracias por toda esa gente, mi Dios, que parece que pasa como invisible, esa gente que sirve, esa gente que es amable, esa gente que tiene un buen comportamiento y que a veces se ven como un cero a la izquierda o que simplemente no se ven. Esa gente que a veces se ignora, y yo te doy gracias por cada uno de ellos, mi Dios, porque ciertamente, mi Rey, tú los ves. Tú estás haciendo la obra, Señor. Hay gente, mi Dios, que pasará por desapercibida, pero que juegan un papel importante en la vida de muchas personas. Así que gracias te doy. Yo te ruego que nos ayudes a afinar nuestra mirada para poder ver las cosas buenas y no solamente los problemas, Señor. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos a ser como tú eres. Enséñanos a ver más allá. Enséñanos a ver más profundo, mi Dios, en las cosas invisibles. Gracias por ser tan especial, Jehová. Gracias porque tú eres bueno, y en este día, mi Señor, podemos colocar cada segundo en tus manos, confiando fielmente que tú obrarás, que tú abrirás las puertas, que ciertamente proveerás como siempre, Señor, que nos alimentarás porque tu palabra es el alimento. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos, gracias por suplirnos, Señor. Yo te ruego que arregles y que cortes toda disensión en los hogares, en las casas, Señor, que te lleves, Señor, toda discusión maligna, Señor, que rompas, mi Dios, en el nombre de Jesús, con todo lo que no es tuyo, Señor, y que rompas toda oposición para servirte y para amarte. Gracias porque tú escogiste este día para bendecirnos, y lo ponemos en tus manos, Señor, bendiciendo nuestro entrar y nuestro salir, confiando en que tú ciertamente obrarás grandemente como siempre y te mostrarás poderoso, Dios. En el nombre de Jesús te honramos, y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Esto fue Tiempo de Recarga. Gracias por su atención. Recuerde compartir cada devocional. Y si es la primera vez que nos escucha, lo invitamos a seguirnos a través de YouTube, Adonai NJ Ministry, en Facebook, Tiempo de Recarga, en Instagram, Adonai SPNJ, y a través de WhatsApp al 1929-402-8789.